No seas dramático, dijo mi yerno cuando sufrí un ataque al corazón después de su broma de Halloween. Pero cuando regresé del hospital, el juego había terminado. Él pensaba que tenía derecho a burlarse del viejo tonto que pagaba por su estilo de vida. Él gritó. Y esta vez no era una máscara. Convertí su vida en una pesadilla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El esqueleto de plástico colgaba de mi mano, su mandíbula congelada en una sonrisa permanente. Había estado buscando en las cajas de almacenamiento en el garaje, tratando de encontrar la máquina de humo, cuando la voz de Darío atravesó la delgada pared que nos separaba del patio trasero. Sí. El viejo tonto paga por todo mientras yo construyo mi negocio. Alquiler gratis, comida gratis, el paquete completo. Dejé de respirar. El esqueleto se balanceó ligeramente. Es la mejor situación posible, amigo. Solo tengo que aguantarlo rondando por ahí. Su risa, casual y cómoda, flotó a través de la tarde de octubre. Me quedé allí, con los bordes de la caja de cartón cortándome la palma de la mano, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era dolor, todavía no. Solo reconocimiento. 4 años de problemas financieros temporales. 4 años manteniéndolos. Y esto es lo que él decía cuando se suponía que yo no debía escuchar. Me obligué a moverme. Las decoraciones tenían que colocarse. Eso es lo que hacía cada noche de brujas. Ese es quien siempre había sido. El atardecer pintaba el cielo con franjas de naranja y púrpura mientras llevaba las cajas al porche delantero. Mis manos trabajaban automáticamente, colgando luces naranjas a lo largo de la barandilla, colocando las calabazas talladas, arreglando la máquina de humo. Cada acción se sentía mecánica ahora, distante. Las palabras de Darío se repetían en un bucle en mi cabeza. El viejo tonto. Sujeté telarañas falsas al marco de la puerta, y recordé haber hecho esto con Catalina. Su risa brillante y genuina. Ella se había ido hacía 3 años. Ahora yo lo decoraba solo, mientras las personas que vivían en mi casa, la casa que ella y yo habíamos comprado juntos y pagado durante 30 años, la trataban como un hotel gratuito. La oscuridad se asentó sobre el vecindario mientras regresaba al garaje por la última caja. La bruja animatrónica que se reía cuando se activaba. El garaje estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla solitaria que proyectaba largas sombras sobre el piso de concreto. Me incliné para levantar la caja. Detrás de mí, el motor de una motosierra rugió cobrando vida. El sonido explotó en el espacio confinado, ensordecedor. Una figura se abalanzó desde las sombras, con una máscara de terror grotesca y la motosierra levantada, gritando. Mi corazón se detuvo, no en sentido figurado. El dolor estalló en mi pecho como un tornillo de banco, apretando, aplastando, irradiando hacia mi brazo izquierdo. Tropecé hacia atrás. La caja se estrelló contra el suelo. Mi mano arañó mi pecho. No podía respirar, no podía hablar. El dolor estaba borrando todo lo demás. Darío se quitó la máscara, sonriendo. La motosierra. Ahora podía ver que no tenía cadena. Solo ruido. Vibraba en su mano al ralentí. Vamos, Arturo. No seas tan dramático. Es solo diversión de Halloween. Traté de formar palabras. Mi voz salió como un jadeo. Llama. Ambulancia. Mi visión se desdibujó en los bordes. Mis piernas no me sostenían. Me hundí de rodillas, con una mano todavía presionada contra mi pecho, donde el dolor se irradiaba hacia afuera como fuego. La sonrisa de Darío se desvaneció hacia la molestia. ¿Estás bien? Deja de exagerar. Pasos. Elena apareció en la puerta, iluminada por las luces de la casa. Me vio de rodillas, jadeando por aire. Darío. ¿Qué pasó? Nada. Se asustó. Está bien. Solo quiere llamar la atención. Mi mano temblaba mientras buscaba a tientas mi teléfono en el bolsillo. Mis dedos se sentían entumecidos, torpes. Logré sacarlo. Miré la pantalla hasta que tuvo sentido. Marqué el número de emergencias. Darío miraba con los brazos cruzados. Elena permanecía congelada en la puerta, insegura. La voz de la operadora sonó metálica y distante. 911. ¿Cuál es su emergencia? Forcé las palabras más allá del peso aplastante en mi pecho. Corazón. Ataque. Señor. ¿Puede describir sus síntomas? Pecho. Aplastante. Brazo izquierdo. No puedo. Respirar. Una ambulancia está en camino. Manténgase en la línea conmigo.
8 minutos para llegar. Me acosté en el frío piso del garaje, con el teléfono presionado contra mi oreja. La operadora hacía preguntas. ¿Mi edad? ¿Medicamentos? ¿Qué pasó? Respondí con jadeos. Darío se había retirado dentro de la casa. Elena se arrodilló a mi lado ahora, pero su mano en mi hombro se sentía ingrávida, sin significado. Papá, estarás bien. Probablemente solo entraste en pánico. La miré, mi hija, y vi a una extraña. El dolor en mi pecho era físico, insoportable, pero el dolor en algún lugar más profundo era peor. La voz tranquila de la operadora me guió a través de la espera. Quédese quieto. Siga respirando. La ayuda ya viene. De fondo, escuché la voz de Darío desde el interior de la casa. Casual, tal vez riéndose de algo en la televisión. Elena permaneció arrodillada a mi lado, con una mano en mi hombro. Un gesto que se sentía más como una actuación que como cuidado. A 4 minutos ahora, señor. Cerré los ojos. El dolor irradiaba a través de mi cuerpo en oleadas, pero debajo de él, un pensamiento se formó, frío y claro como agua helada. No me van a ayudar. Estoy solo. La sirena se hizo más fuerte. Luego se detuvo. Luces rojas y azules destellaron contra las paredes del garaje, pintando todo con colores urgentes. Los paramédicos entraron corriendo con equipo. Todo eficiencia y propósito. Hicieron preguntas. Ráfaga rápida. Mi edad. Medicamentos. ¿Qué pasó? Dolor en el pecho logré decir. Empezó de repente. Llamé yo mismo. Un paramédico miró hacia las ventanas iluminadas de la casa. ¿Hay familia aquí? Podemos llevar a una persona en la ambulancia. Hice un gesto con la cabeza hacia la puerta donde Darío y Elena todavía estaban parados, observando. El paramédico desapareció brevemente. Regresó con una expresión neutral que me dijo todo. Dijeron que vendrán al hospital mañana. No pueden ir con nosotros ahora mismo. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. No vendrán. Eso es lo que dijeron, señor. Necesitamos irnos ahora. Me levantaron en la camilla. Me llevaron más allá de las decoraciones que había colgado hacía solo una hora. A través del dolor y la máscara de oxígeno, vi a Darío y a Elena en la puerta, mirando, sin moverse. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortándolos de mi vista. La sala de emergencias del gran centro médico de la ciudad era brillante, fría, urgente. Médicos y enfermeras se arremolinaban a mi alrededor, líneas intravenosas, cables de electrocardiograma, el brazalete de presión arterial apretando rítmicamente. La doctora Valenzuela, una mujer de unos 50 años con manos rápidas y ojos tranquilos, leía los monitores. Su rostro serio. Señor Arturo, ha tenido un infarto agudo de miocardio. Un ataque al corazón serio. Necesitamos llevarlo al laboratorio de cateterismo inmediatamente para colocar stents y restaurar el flujo sanguíneo a su corazón. El tiempo es crítico. ¿Entiende? Asentí a través de la máscara de oxígeno. ¿Sobreviviré? Vamos a cuidarlo muy bien, pero necesitamos movernos ahora. Las baldosas del techo se desdibujaban mientras me llevaban por los pasillos. Los términos me bañaban. Arterias bloqueadas. Colocación de stent. Cateterismo cardíaco. Esto es serio, pensé. Esto podría matarme. Y ellos se quedaron en casa. El laboratorio de cateterismo era estéril. Silencioso excepto por los monitores. Sonando. La doctora Valenzuela explicó que estaban insertando stents para abrir mis arterias bloqueadas. Estaba despierto pero sedado, viendo el procedimiento en una pantalla que no entendía. 2 stents. La presión en mi pecho se alivió ligeramente. Tiene suerte, dijo la doctora Valenzuela. Llamó rápido. Otros 20 minutos y... no terminó. No necesitaba hacerlo. Suerte. Me había llamado a mí mismo. Me había salvado a mí mismo. Porque las personas que vivían en mi casa no podían molestarse. La unidad de cuidados intensivos estaba tranquila por la noche. Solo la sinfonía de monitores y ventiladores zumbando a mi alrededor. Yací en la cama del hospital. Cables conectándome a máquinas que rastreaban cada latido. Pasaron 3 días en una neblina de medicación y controles de signos vitales. Elena visitó una vez. El segundo día. Se quedó 15 minutos. Papá, Dios mío. Este lugar es tan difícil de encontrar. Y el estacionamiento es terrible. He estado tan preocupada. La vi desplazarse por su teléfono mientras hablaba. Viniste una vez, dije en voz baja. Es un viaje largo. Y Darío necesitaba el auto para sus reuniones. Tú entiendes. Revisó la hora en su teléfono.
Debería irme pronto. El tráfico se pone mal. Ella se fue. Prometió visitar de nuevo. No regresó. Darío nunca apareció. Ni una sola vez. Las enfermeras iban y venían. Extraños amables brindando más cuidado que mi propia familia. En la tercera noche, una enfermera llamada Rosa revisó mi vía intravenosa. Era mayor, con manos suaves y ojos cansados. Miró la silla vacía junto a mi cama. Cariño, ¿dónde está su familia? No debería estar solo después de algo así. La mayoría de los pacientes tienen a alguien aquí constantemente. Guardé silencio por un largo momento. Están ocupados. La expresión de Rosa se suavizó. Ya veo. Después de que ella se fue, yací en la oscuridad, incapaz de dormir a pesar del agotamiento. Su pregunta resonaba en mi mente. ¿Dónde está su familia? Empecé a calcular. 4 años. Se habían mudado cuando la oportunidad de negocio de Darío fracasó. Temporal, habían dicho. Solo hasta que nos recuperemos. Mi casa, la casa que Catalina y yo habíamos comprado juntos, pagada durante 30 años, se convirtió en su vivienda gratuita. Alquiler de mercado en esta ciudad para una casa como la mía. $2,500 al mes, por 48 meses. $120,000. Servicios públicos. Otros 350 mensuales. $16,800. Comestibles. Seguros. Reparaciones del techo el año pasado. El nuevo calentador de agua. Yo pagué por todo. El número se cristalizó en mi mente. $140,000. 4 años de apoyo. Y cuando mi corazón se detuvo, se quedaron en casa, viendo televisión. Mis dedos tamborileaban contra la manta del hospital, realizando los cálculos de nuevo, verificando. Los números no mentían. ¿Dónde está su familia? La respuesta se formó, fría y definitiva. No están. Ya no. Lo susurré para mí mismo en la oscuridad. 4 años. $140,000. Y se quedaron en casa. ¿Dónde está su familia? Mi mano se cerró en un puño flojo sobre la manta. He terminado. He terminado de ser usado. Fuera de mi puerta, el hospital continuaba sus ritmos nocturnos. Voces distantes, ruedas chirriando, la alarma ocasional de otra habitación. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Pantalla oscura. Mañana, la doctora Valenzuela había dicho, discutirían los planes de alta. Mañana necesitaría que alguien me recogiera, me llevara a casa. Ya sabía quién no se ofrecería voluntariamente. Mi mano descansaba sobre la manta. Dedos tamborileando el ritmo lento. No nervioso, sino calculador. Los números seguían corriendo por mi mente. $140,000. 4 años. Una visita. 0 llamadas. El tamborileo se detuvo. Mi mano se cerró en un puño. Afuera. La noche del desierto era oscura. Pero llegaría la mañana. Y cuando lo hiciera, las cosas serían diferentes. Una semana después del ataque al corazón, la doctora Valenzuela firmó los papeles del alta. Me senté en el borde de la cama del hospital, vestido con la ropa que Elena había dejado en la estación de enfermeras ayer. No entregada en persona, solo dejada allí como equipaje. Descanso completo durante al menos 2 semanas, dijo la doctora, entregándome una carpeta gruesa. Nada de actividad extenuante. Tome estos medicamentos exactamente como se prescriben. Evite el estrés. Su corazón necesita sanar. La cita de seguimiento está programada para dentro de 2 semanas a partir de hoy. ¿Tiene a alguien en casa para ayudarlo? Hice una pausa. Sí, me las arreglaré. El viaje en silla de ruedas hasta la entrada era política del hospital. En las puertas automáticas, ningún auto familiar esperaba. Saqué mi teléfono, pedí un taxi. El conductor me ayudó a subir al asiento trasero con mi carpeta de alta y mi pequeña bolsa. Más cuidado del que mis parientes habían mostrado. Mientras nos alejábamos del centro médico, vi el edificio retroceder en el espejo lateral. Había sobrevivido. Solo. El taxi giró hacia mi vecindario 20 minutos después. Calles familiares bordeadas con paisajismo desértico y techos de tejas. Mi casa apareció, y algo se tensó en mi pecho. No dolor cardíaco, sino reconocimiento. Las decoraciones de Halloween que había colgado antes de que todo cambiara todavía colgaban allí, patéticas a la luz del día de noviembre. El conductor me ayudó hasta la puerta con mi bolsa. Pagué, dejé una buena propina. Lo vi irse. Luego me paré en mi propio porche, llave en mano.
Tomé un respiro. Abrí la puerta. El olor golpeó primero. Comida rancia. Platos sin lavar. Algo agrio desde la cocina. La sala de estar era un caos. Cajas de pizza apiladas en la mesa de centro. Botellas de cerveza alineadas en la mesa auxiliar. Platos sucios esparcidos por las superficies. La televisión emitía a todo volumen algún programa diurno. Darío estaba desparramado en mi sofá. Elena estaba sentada en el sillón, ambos mirando la pantalla. Ninguno se volvió. La voz de Darío salió plana, con los ojos todavía en la televisión. Oh, volviste. Pensamos que te quedarías más tiempo. Ni un bienvenido a casa, ni un cómo te sientes. Solo sorpresa de que hubiera regresado a mi propia casa. Deberías haber llamado, añadió Elena, mirando de reojo. No te esperábamos hoy. Me paré en la puerta, con la bolsa del hospital en la mano. Fui dado de alta. Esta es mi casa. Darío se encogió de hombros. Sí, seguro. Llevé mi bolsa pasando junto a ellos, por el pasillo hasta mi dormitorio. Desempaqué, lentamente. Me cambié a ropa cómoda. La casa se sentía extraña, ocupada por desconocidos que se parecían a personas que una vez conocí. Cayó la tarde. Me preparé comida sencilla en la cocina caótica. Una sopa y tostadas, siguiendo las restricciones dietéticas que la doctora había enfatizado. Despejé solo el espacio suficiente en el mostrador para trabajar, rodeado de su desorden. Darío y Elena emergieron cuando olieron comida. Se sirvieron sin preguntar. Llevaron tazones a la mesa del comedor. Me uní a ellos con mi propia comida, moviéndome con cuidado, todavía frágil. El silencio se extendía entre bocado y bocado. Luego Elena habló, su voz artificialmente ligera, casi alegre. Papá, honestamente, fue tan pacífico sin ti aquí, sin ofender. Pero siempre estás, rondando, vigilando todo lo que hacemos. Finalmente pudimos relajarnos. Mi cuchara se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Estaba en el hospital, dije en voz baja. Lo sé, pero aún así. Ella se puso a la defensiva. Tienes que admitir que puede ser intenso a veces. Darío se reclinó en su silla, asintiendo. Sí, hombre. Necesitas relajarte y darnos espacio. Esta es nuestra casa también. Actúas como si fuéramos invitados o algo así. Dejé mi cuchara con cuidado. La miré descansando contra el borde del tazón. Esta es su casa también, repetí. Exactamente. Darío hizo un gesto con su tenedor. Así que deja de tratarnos como si no perteneciéramos aquí. Levanté la vista. Encontré sus ojos. Luego los de Elena. Mi hija. Mi única hija. Extraños con caras familiares. Entiendo ahora, dije después de una larga pausa. Perfectamente. Ninguno captó el trasfondo. Continuaron comiendo, discutiendo algo que habían visto en la televisión mientras yo luchaba por mi vida en cuidados intensivos. Esa noche, tarde, la casa finalmente se quedó en silencio. Me senté en mi estudio y cerré la puerta con llave. Esta pequeña habitación se sentía como un santuario, el único espacio que no habían colonizado. Abrí el archivador, saqué carpetas que no había examinado en meses, años. La escritura de la propiedad. Solo mi nombre. Comprada hace 32 años con Catalina, mi difunta esposa. Pagada hace 15 años. Título limpio. Mi testamento. Redactado después de que ella murió. Documento simple dejando todo a Elena. Lo miré fijamente. A la mujer que acababa de decirme que mi presencia la incomodaba. Estados de cuenta bancarios. Depósitos de pensión. Seguridad social. Cuenta de ahorros construida durante 40 años de planificación cuidadosa. Informes médicos del hospital. Infarto agudo de miocardio. Evento de alto riesgo. El paciente llamó al 911 él mismo. Ese detalle estaba documentado. Organicé los papeles en pilas ordenadas. El exadministrador escolar organizando evidencia. Abrí mi computadora portátil. Busqué la ley de inquilinos y propietarios del Estado. Llené mi cuaderno con viñetas, procedimientos, requisitos, derechos. Alrededor de las 2 de la mañana, me recliné en mi silla. El plan no estaba completamente formado todavía, pero la base estaba allí. Sistemático, legal, irreversible. Me levanté, me estiré con cuidado. Todavía recuperándome. Todavía físicamente frágil, pero no mentalmente. Caminé hacia la ventana del estudio. Miré la calle oscura. Casas de vecinos con sus luces cálidas. Familias normales.
Relaciones funcionales. Había pasado 35 años como director de escuela, lidiando con problemas, haciendo cumplir reglas, protegiendo la institución. Sabía cómo funcionaban los sistemas. La documentación importaba. Los procesos legales seguidos adecuadamente eran imparables. Detrás de mí, en el escritorio, los documentos esperaban. La escritura con mi nombre. Los informes médicos probando el abandono. El testamento que necesitaba cambiar. La investigación sobre los procedimientos de desalojo. Puse una mano plana contra el vidrio frío. Afuera, pasó un auto. La vida continuaba. La mía debería hacerlo también. Pero primero, necesitaba recuperarla. Mañana, empezaría a hacer llamadas. Esta noche, había terminado de ser una víctima. Mi reflejo en la ventana oscura mostraba algo nuevo en mi expresión. No ira. Eso era demasiado caliente. Demasiado temporal. Esto era más frío. Más permanente. Abrí mi computadora portátil de nuevo. Escribí en la barra de búsqueda. Abogado de planificación patrimonial. Ciudad capital. La pantalla brilló. Aparecieron resultados. Empecé a leer reseñas, tomando notas. La mañana todavía estaba a horas de distancia, pero yo ya estaba trabajando. 4 días después, me senté en mi auto afuera de un edificio profesional en el centro de la ciudad. El viaje había tomado 30 minutos. Mi primera vez conduciendo desde el ataque al corazón. Mis manos habían estado firmes en el volante, siguiendo la autorización de la doctora para actividad ligera. Había encontrado a la licenciada Méndez a través de la lista de recursos del hospital. Luego verifiqué sus credenciales en línea. Especialista en planificación patrimonial. 23 años de experiencia. Reseñas de clientes en situaciones parecidas a la mía. Honorarios. $350 por hora. Consulta de 90 minutos. Había llamado ayer. Conseguí una cita para hoy. La carpeta de documentos estaba en el asiento del pasajero. Los mismos papeles que había organizado esa noche en mi estudio. Revisé mi reloj. 15 minutos antes. Bien. Hora de componerme. Esto no se trataba de emoción. Esto se trataba de estrategia. Tomé la carpeta. Salí del auto. Caminé hacia la entrada. La oficina de la licenciada Méndez ocupaba el 4º piso, amueblada con buen gusto. Libros de leyes forrando una pared. Diplomas y certificaciones en otra. Ella tenía unos 50 y tantos años. Ojos agudos, vestida con un traje gris marengo, extendió su mano firmemente. Señor Arturo, gracias por venir. Cuénteme qué lo trae por aquí. Me senté frente a su escritorio. Abrí mi carpeta. Mi voz salió nivelada, fáctica. El tono que había usado durante 35 años dirigiéndome a padres, juntas escolares, revisiones de superintendentes. Sin drama, solo hechos. Necesito sacar a mi hija y a mi yerno de mi propiedad. Han vivido allí 4 años sin pagar alquiler. Hace 2 semanas, las acciones de mi yerno desencadenaron un ataque al corazón. Ninguno me visitó adecuadamente en el hospital. Los quiero fuera. Y quiero cambiar mi testamento. La licenciada Méndez tomó notas, escuchando. Deslicé documentos a través de su escritorio mientras hablaba. Escritura de propiedad primero, luego informes médicos. Estados de cuenta bancarios mostrando el apoyo financiero que había proporcionado. Cuando terminé, ella se recostó. Tomó la escritura de propiedad. La examinó. Señor Arturo, legalmente hablando, hay inquilinos en su casa incluso sin un contrato formal. La ley es muy específica sobre esto. Giró el monitor de su computadora para que pudiera ver. Abrió los estatutos revisados. Necesitará seguir el procedimiento de desalojo adecuado. Aviso de 30 días primero. Luego presentación judicial si es necesario. La clave es la documentación perfecta. Sin atajos. Todo según el libro. ¿Puede comprometerse a eso? Fui director de escuela durante 35 años, dije. Entiendo los procedimientos. Seguiré cada regla. Ella asintió. Imprimió copias de los estatutos relevantes. Las añadió a mi carpeta. Explicó la línea de tiempo. Aviso de 30 días para desocupar. No se requiere razón para el arrendamiento mes a mes. Si no se iban, presentaría una acción de retención ilegal en el Tribunal de Justicia. Audiencia dentro de 3 semanas. Cuando ganara, y lo haría dada la clara propiedad, el tribunal emitiría una orden de restitución. El oficial hace cumplir la remoción. Línea de tiempo total dijo, 60 a 90 días.
Desde el primer aviso. Absorbí esto. 2 a 3 meses. Más tiempo del que había esperado, pero aceptable si el proceso era seguro. La licenciada Méndez abrió un segundo archivo en su computadora. Ahora, con respecto a su testamento, usted tiene completa libertad con respecto a los beneficiarios. No está legalmente obligado a dejar nada a hijos adultos. Hizo una pausa. Estudió mi rostro. ¿Está seguro de este cambio? Es una decisión significativa. Una vez que su hija se entere, su relación puede dañarse permanentemente. Cuando tuve un ataque al corazón dije con firmeza. Ella me dijo que mi ausencia fue pacífica, que yo rondaba demasiado. La relación ya está dañada. Simplemente estoy reconociendo la realidad. La licenciada asintió lentamente. Entonces lo haremos legalmente blindado. Puede designar organizaciones benéficas como beneficiarios principales. Sugeriría dejar a su hija una cantidad nominal, típicamente $1, para demostrar que no fue olvidada. Eso hace que el testamento sea más difícil de impugnar. Ella explicó el proceso. Revisión del borrador. Revisiones. Notarización. 2 testigos. Línea de tiempo. 2 semanas para la finalización. También podría preparar un testamento vital y un poder notarial de atención médica, dado mi reciente evento médico. Honorarios totales. Dijo. $2.500 tanto para la preparación del aviso de desalojo, como para el paquete completo de revisión del testamento. No dudé. Saqué mi chequera del bolsillo de mi chaqueta, traída específicamente para este propósito. Escribí el cheque. Mi cuenta de ahorros, construida durante 40 años, tenía fondos más que suficientes. La licenciada aceptó el cheque y me dio un recibo. El aviso estará listo el viernes. Debe entregarlo personalmente a ambos. Entréguelo directamente a cada persona. Documente la fecha y la hora en que lo entrega. Tome una foto, si es posible. Luego espere exactamente 30 días antes de cualquier otra acción. Entiendo. 30 días. Documentar todo. Ella se levantó, extendió su mano de nuevo. Señor Arturo, por lo que vale, está haciendo lo correcto. A veces la familia se gana su lugar, a veces no. Estreché su mano. Asentí una vez. Caminé hacia la puerta. En el garaje de estacionamiento, me senté en mi auto sin arrancar el motor. La carpeta descansaba en mi regazo. A través del parabrisas, el centro de la ciudad se alzaba en patrones geométricos. Edificios, calles, sistemas. Todo en esta ciudad funcionaba con reglas, permisos, códigos, leyes. Yo entendía ese mundo. La licenciada Méndez prepararía los documentos. Yo entregaría el aviso. El sistema ejecutaría el resto. No era venganza. La venganza era emocional, caótica, poco confiable. Esto era justicia, procesal, documentada, irreversible. Arranqué el motor. Salí del espacio de estacionamiento, comencé el viaje de regreso a casa, a la casa que era legalmente mía, que pronto sería realmente mía. En 3 días, tendría el aviso de desalojo. En 2 semanas, el Nuevo Testamento. La línea de tiempo estaba establecida. El plan estaba en movimiento. Por primera vez desde la noche de Halloween, algo en mi pecho se alivió. No el dolor cardíaco, sino el peso de la impotencia. Ya no estaba indefenso. Mi salida se acercaba en la autopista. Señalicé. Me incorporé a la derecha. Tomé la rampa hacia casa. Calles familiares aparecieron. Mi vecindario. La casa con las decoraciones de Halloween caídas que todavía no había quitado. Entré en el camino de entrada. El auto de Darío estaba allí. El desempleado Darío que se quedaba en casa todo el día en mi casa, viviendo de mis ahorros de jubilación. Apagué el motor, recogí la carpeta, me senté por un momento, mirando la puerta principal. En 3 días, cruzaría esa puerta con un documento legal. Todo cambiaría entonces, pero no todavía. Por ahora, iría a mi estudio, cerraría la puerta, esperaría. La carpeta se sentía sólida en mis manos. Real. Accionable. Abrí la puerta del auto. Salí al calor de la tarde. Caminé hacia mi casa cargando el peso de lo que venía después. Pasaron 3 días en una rutina cuidadosa. Medicamentos a horas precisas. Caminatas cortas por el vecindario. Ejercicios de rehabilitación cardíaca. Me quedé en mi estudio la mayoría de las horas, con la puerta cerrada, evitando a Darío y a Elena, excepto por encuentros necesarios en la cocina. Ellos notaron mi retraimiento.
Lo malinterpretaron como derrota, como aceptación del status quo. Viernes por la tarde mi teléfono sonó. Mensaje de la licenciada Méndez. Documentos listos para recoger. Conduje a su oficina. Firmé formularios de acuse de recibo. Recibí 2 sobres sellados. Uno para Darío, uno para Elena. La licenciada me guió a través de los requisitos de entrega una última vez. Entregue a cada persona su aviso personalmente. Documente la fecha y la hora. Fotografía. Si es posible. Esto inicia el reloj de 30 días. Asentí. Coloqué los sobres en mi carpeta. Conduje a casa. Sábado por la mañana. Hoy. Me desperté a las 6, me duché, me vestí con cuidado, pantalones de vestir y una camisa abotonada, como si me preparara para una reunión de la junta escolar. Las ocasiones formales requerían una presentación adecuada. Hice café. Desayuné solo en la cocina mientras la casa permanecía en silencio. Alrededor de las 9. Sonidos de movimiento arriba. Darío y Elena despertando. Me senté en la mesa del comedor. Los 2 sobres ante mí esperaban. Darío apareció primero, arrastrando los pies hacia la cocina en pantalones deportivos y una camiseta vieja. «Buenos días», murmuró, sin hacer contacto visual. Mi voz fue tranquila, autoritaria. «Darío, Elena, necesito a ambos en el comedor. Ahora». Algo en mi tono lo hizo detenerse. «¿De qué se trata esto?» «Solo ven. Trae a Elena». 5 minutos después, estaban parados frente a mí. Darío sospechoso, Elena ansiosa. Permanecí sentado. Recogí el primer sobre. «Esto es para ti, Darío». Lo extendí a través de la mesa. «Y esto es para ti, Elena». Darío tomó su sobre, frunciendo el ceño. La mano de Elena temblaba ligeramente mientras aceptaba el suyo. «¿Qué es esto?» «Ábranlos». Darío rasgó el suyo primero. Sacó el documento oficial. Sus ojos escanearon el encabezado. «Aviso de 30 días para desocupar las instalaciones». Su rostro se transformó. Confusión, luego comprensión, luego ira. «¿Qué demonios? No puedes echarnos. Esto es ridículo». Su voz se elevó a un grito. Elena leyó el suyo más lentamente. Lágrimas ya formándose. «Papá, papá, soy tu hija. ¿Cómo puedes hacernos esto a mí? ¿A nosotros?» Mis manos permanecieron planas sobre la mesa. Voz nivelada. «Esta es mi casa. Los he mantenido durante 4 años. Ustedes me mostraron quiénes son. Soy solo una carga. Cuando estaba en el hospital con un ataque al corazón, no pudieron molestarse en visitar adecuadamente. Me dijiste que mi ausencia era pacífica. Es hora de encontrar su propio lugar». Darío golpeó el papel contra la mesa. «Pelearemos esto. No puedes simplemente tirarnos a la calle». Hice un gesto hacia el aviso. «Léelo cuidadosamente. Es perfectamente legal. Preparado por un abogado. Tienen 30 días a partir de hoy. Eso es el 16 de diciembre. Sugiero que comiencen a buscar vivienda». El resto del sábado se deterioró en caos. Elena lloró, suplicó, intentó cada ángulo emocional. «No tenemos a dónde ir. El invierno viene. No podemos pagar el alquiler. Han tenido 4 años de vivienda gratuita», dije. «Deberían tener ahorros». Darío caminaba de un lado a otro de la sala de estar, con el teléfono presionado contra su oreja, llamando a todos los que conocía. Por la tarde había contactado a algún servicio legal gratuito en línea. Habló con alguien durante 20 minutos. Colgó pareciendo desinflado. «¿Qué dijeron?», preguntó Elena desesperadamente. La mandíbula de Darío se apretó. «Dijeron que el aviso parece legítimo. Como no tenemos un contrato y no pagamos alquiler, él puede hacer esto». La realidad asentándose. El domingo trajo una nueva táctica de Elena. «Mamá estaría avergonzada de ti, echando a tu propia hija, tu propia sangre». Encontré sus ojos fríamente. «Tu madre estaría avergonzada de cómo me tratas, cómo dejas que tu marido se burle de mí, cómo me abandonaste en el hospital. No finjas que sabes lo que ella pensaría». Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. La casa se transformó en una zona de guerra fría. Darío y Elena dejaron de hablarme excepto en estallidos de ira. Las comidas se convirtieron en asuntos separados. La televisión permanecía encendida hasta altas horas de la noche. Volumen deliberadamente alto. Pequeños actos de desafío. Documenté todo. Niveles de ruido, horas, comportamientos. Mi cuaderno se llenó de entradas. Lunes. Darío bloqueó mi auto en el camino de entrada durante 3 horas antes de moverlo.
Martes. Elena accidentalmente tiró correo que había estado en el mostrador. Pequeños acosos. Probando límites. Respondí instalando una cerradura en la puerta de mi dormitorio, igualando la de mi estudio. Mantuve documentos importantes en el maletero de mi auto ahora. Miércoles por la noche. 5 días después de entregar el aviso, me senté en mi estudio, revisando mi calendario. 25 días hasta la fecha límite. Si se negaban a irse, y sospechaba que lo harían, la licenciada Méndez presentaría la acción de desalojo. Audiencia judicial 3 semanas después de eso. Febrero antes de que esto terminara. Probablemente. Había aprendido paciencia durante décadas en educación. Podía esperar. Un golpe en la puerta de mi estudio me hizo levantar la vista. «Papá, ¿podemos hablar?» La voz de Elena, pequeña, tentativa. Miré fijamente la puerta cerrada. Lee el aviso. 30 días. Esa es toda la charla necesaria. «Papá, por favor, 25 días ahora. Sugiero que comiences a empacar». Pasos retirándose. Regresé a mi calendario, marcando otro día. 9 días después de entregar el aviso, comenzaron las llamadas telefónicas. Domingo por la tarde, mi celular sonó. Prima Janet de otra ciudad. Con voz tensa de preocupación. «Arturo, acabo de recibir un mensaje de Elena. ¿Dice que la estás desalojando? ¿A tu propia hija?» Mantuve mi voz neutral. «Eso es correcto. ¿Pero por qué? Ella dice que los estás echando sin razón, sin advertencia». Podía escuchar la narrativa de Elena en cada palabra. «Janet, los he alojado sin pagar alquiler durante 4 años. Cuando tuve un ataque al corazón, no visitaron adecuadamente. Les di 30 días de aviso legal. Eso es todo lo que le debo a cualquiera». Silencio. «Eso parece duro, Arturo. Tal vez. También es mi derecho legal». Ella colgó poco después. La segunda llamada llegó 1 hora después. «Mi sobrino, Marcos». Misma historia. Diferente voz. Elena había estado ocupada, enviando mensajes a la familia extendida, pintándose a sí misma como víctima. Mantuve las respuestas cortas, fácticas, negándome a justificarme. Para la noche, mi teléfono mostraba 6 llamadas, 4 correos de voz. No escuché ninguno de ellos. No importaban. Esto no era un concurso de popularidad. Era un asunto de propiedad, gobernado por la ley, no por la opinión familiar. 3 días después, miércoles por la mañana, descubrí el daño. Había salido para mi cita de rehabilitación cardíaca. 90 minutos de ejercicio supervisado y monitoreo. Regresé a casa alrededor de las 11 para encontrar la puerta de mi estudio abierta, el mecanismo de la cerradura colgando suelto, tornillos arrancados del marco de la puerta. Mi ritmo cardíaco se disparó. No angustia cardíaca, sino furia cuidadosamente controlada. Entré. Archivador todavía cerrado, cajones del escritorio sin perturbar, computadora cerrada como la había dejado. Pero la puerta, el límite simbólico, violada. Darío estaba en la sala de estar, pies sobre la mesa de centro, viendo televisión. «Darío, la cerradura de la puerta de mi estudio está rota». No apartó la vista de la pantalla. «¿Eh? Eso es raro. Debe haber estado débil o algo así. Estaba bien esta mañana, cuando salí para mi cita. Tal vez simplemente cedió. Casa vieja, herrajes viejos. Estas cosas pasan. La mentira casual, el irrespeto deliberado». Saqué mi teléfono. Tomé fotos de la cerradura dañada, los tornillos arrancados, el marco de la puerta. Luego pasé junto a él, tomé mis llaves, conduje a la subestación de policía más cercana. El oficial Rodríguez, de unos 45 años, comportamiento profesional, tomó el informe. ¿Está presentando una denuncia por daños a la propiedad? Sí. Y quiero que quede documentado. Les he entregado un aviso de desalojo. Esto es represalia. Él tomó notas. Asignó un número de caso. Daños a la propiedad residencial. Costo estimado de reparación: 150 para el cerrajero. Pero me preocupa más el patrón de comportamiento. Les quedan 21 días en su aviso. Espero más incidentes. Rodríguez levantó la vista de su papeleo. ¿Anticipa una escalada? Me estoy preparando para ello. Él asintió lentamente. Inteligente. Siga documentando. Fotos, horas, descripciones. Si continúa, tendrá evidencia para la audiencia de desalojo. Salí con un número de informe policial. Me detuve en una ferretería.
Compré un nuevo cerrojo y una pequeña cámara de seguridad inalámbrica, del tipo que graba en almacenamiento en la nube. Para la noche, la nueva cerradura estaba instalada. Cámara montada discretamente en una estantería, en ángulo para cubrir la puerta del estudio y el escritorio. La probé desde mi teléfono. Imagen clara. Grabación activada por movimiento. Listo. El lunes siguiente, 1 de diciembre, 15 días antes de la fecha límite, me desperté con voces. El reloj de mi dormitorio marcaba la 1:47 de la mañana. Voces masculinas. Múltiples desde abajo. Risas. Música. Vasos chocando. Me levanté en silencio. Me puse ropa. Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras. Las luces de la sala de estar resplandecían. Darío estaba sentado en el sillón, cerveza en mano, hablando con 3 hombres que nunca había visto. Hombres grandes, de aspecto rudo, desparramados en mis muebles. Más botellas de cerveza en la mesa de centro. La televisión reproducía alguna película de acción a alto volumen. Uno de los extraños me notó en las escaleras. Oye, ese es el viejo. Darío se volvió. Levantó su cerveza en un saludo burlón. Sí, ese es él. No te preocupes. Es inofensivo. Bajé lentamente. ¿Darío? Son casi las 2 de la mañana. ¿Quiénes son estas personas? Amigos míos. Solo estamos pasando el rato. Relájate. En mi casa. A las 2 de la mañana. En una noche de lunes. Uno de los hombres, brazos tatuados, ojos hostiles, se inclinó hacia adelante. ¿Tienes algún problema? Evalué la situación. 3 hombres grandes, potencialmente conflictivos. Mitad de la noche. Saqué mi teléfono. Comencé a grabar video. Estoy documentando esto. Están invadiendo propiedad privada. Todos ustedes necesitan irse, ahora. Darío se puso de pie. La ira cruzando su rostro. Guarda ese teléfono. Estos son mis invitados. Esta es mi casa. Seguí grabando. Voz tranquila. Esta es mi propiedad. No están en el contrato de arrendamiento, porque no tienen un contrato. Están invadiendo. Tienen 10 segundos para pedirles que se vayan. O llamo a la policía. 9, 8, 7. Mi pulgar se cernía sobre la marcación de emergencia. El hombre tatuado se levantó, dio un paso hacia mí. Tal vez deberías volver a la cama, viejo. No retrocedí. 6, 5. Algo en mi quietud. Mi completa falta de miedo lo hizo detenerse. Darío puso una mano en el hombro del hombre. Olvídalo. No vale la pena. A sus amigos. Vamos. Vayamos a mi camioneta. Terminaremos allí. Refunfuñando. Reuniendo botellas de cerveza. Los 3 hombres salieron en fila. Darío los siguió. Me lanzó una mirada venenosa. Esto no ha terminado. 14 días, respondí en voz baja. Entonces te vas. Te guste o no. La puerta principal se cerró de golpe. Dejé de grabar. Guardé el video. Revisé la marca de tiempo. Lo respaldé en almacenamiento en la nube inmediatamente. Luego me senté en la mesa del comedor y abrí mi computadora portátil. Creé un nuevo documento. Aviso de violación de normas. Violación de la política de invitados. Escribí el incidente. Fecha. Hora. Descripciones físicas. La admisión de Darío. Eran sus amigos. Intrusión en la propiedad. Imprimí 2 copias. Una para mis archivos. Una para entregar a Darío por la mañana. Para las 3 de la mañana estaba de vuelta en la cama. Nueva cerradura. Seguro en mi puerta. Teléfono en la mesita de noche. Completamente cargado. Mañana entregaría el aviso de violación. Agregarlo al archivo creciente. Pensaron que podían intimidarme. Hacerme retroceder. No entendían. Había pasado 35 años lidiando con padres difíciles. Miembros de la junta hostiles. Quejas sindicales. Sabía cómo sobrevivir a la oposición. Cómo seguir los procedimientos hasta que los procedimientos ganaran. 14 días hasta la fecha límite. Si no se iban voluntariamente, el tribunal los obligaría. Y cada incidente esta noche, cada cerradura rota, cada reunión a las 2 de la mañana, todo fortalecería mi caso. Cerré los ojos. Dormí profundamente. Porque estaba ganando. Lentamente. Sistemáticamente. Pero ganando. Llegó el 16 de diciembre. La fecha límite. Me desperté temprano. Revisé cada habitación de la casa. La puerta del dormitorio de Darío y Elena cerrada. Sus pertenencias todavía presentes. Autos en el camino de entrada. No se habían ido. No habían empacado.
No habían hecho ningún esfuerzo visible para encontrar vivienda alternativa. Había esperado esto, pero verlo confirmado trajo una fría satisfacción. Conduje a la oficina de la licenciada Méndez en el centro, llevando mi carpeta, ahora gruesa con documentación. El aviso original. Informe policial sobre la cerradura rota. Imágenes de la cámara de seguridad grabadas en disco. El aviso escrito de violación de normas. Fotos de daños. Mi cuaderno detallado. La licenciada revisó todo metódicamente. No desocuparon. Presentamos la demanda hoy. Ella ya había preparado la demanda de desalojo forzoso. La acción formal de desalojo. Firmé la queja. Escribí un cheque por la tarifa de presentación de $218. La licenciada lo presentó electrónicamente ante el Tribunal de Justicia del Condado antes del mediodía. La audiencia judicial se programará después de las fiestas, explicó. Probablemente, a principios de enero. Recibirá aviso de la fecha. Asentí. La maquinaria legal se había activado. Ahora venía más espera. Las semanas entre la presentación y las audiencias se extendieron tensas y extrañas. Las provocaciones de Darío se intensificaron, bloqueando mi camino en los pasillos, dejando desorden en espacios compartidos, poniendo música deliberadamente fuerte durante las horas en que normalmente trabajaba en mi estudio, probando límites, buscando reacción. Documenté todo. Mantuve un silencio helado. Me negué a participar. Unos días antes de Navidad, Elena intentó la apelación emocional de nuevo, acorralándome en la cocina. Es Navidad, papá. Estás destruyendo nuestra familia. ¿No podemos llamar a una tregua? ¿Al menos durante las fiestas? Su voz llevaba desesperación bajo una dulzura fabricada. Dejé mi taza de café con cuidado. Tú destruiste esta familia cuando me dejaste solo con un ataque al corazón. Cuando me dijiste que mi ausencia era pacífica. La Navidad no cambia los hechos. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Llegó la Nochebuena. La pasé solo en mi dormitorio, puerta cerrada con llave, mientras Darío y Elena daban una fiesta en la sala de estar. Música fuerte, risas, voces de amigos que habían invitado. Un acto demostrativo de desafío. Pedí comida china a domicilio. Comí en mi habitación. Vi una película en mi computadora portátil con auriculares. Sin molestarme, podían tener su fiesta. Yo tenía la fecha de la corte, 7 de enero, 3 semanas después de la presentación de la demanda. Me vestí con un traje, el mismo que había usado para las reuniones de la junta escolar durante décadas. Azul marino oscuro, camisa blanca crujiente, corbata conservadora. La presentación profesional importaba. La licenciada Méndez se reunió conmigo en el edificio del Tribunal de Justicia. Una estructura de concreto en bloque que albergaba reclamos menores y procedimientos de desalojo. Nos sentamos en el pasillo fuera de la sala del tribunal, revisando la estrategia. Déjeme hacer la mayor parte de la charla, aconsejó. Responda las preguntas que el juez haga directamente, brevemente, con hechos. Sin emoción. Asentí. Había testificado antes. Audiencias presupuestarias, disputas de personal, investigaciones de la Junta. Entendía el decoro de la sala del tribunal. Darío y Elena llegaron 10 minutos antes de la audiencia. Sin abogado. Darío vistiendo jeans y una camisa arrugada. Elena con ropa casual. Ambos luciendo no preparados. Se sentaron al otro lado del pasillo. Darío mirando con furia. Elena mirando al piso. El alguacil llamó. Arturo contra Darío y Elena. Entramos en la pequeña sala del tribunal. La jueza, una mujer de unos 60 años, ojos agudos, comportamiento sensato, se sentó elevada detrás del estrado. Esta es una acción de desalojo forzoso. El señor Arturo, representado por abogado. Los acusados compareciendo por derecho propio. Procedan. La licenciada Méndez presentó el caso sistemáticamente. Escritura de propiedad mostrando propiedad exclusiva. El aviso de 30 días. Debidamente entregado. 16 de noviembre. Prueba de entrega. Mi testimonio sobre entregar a cada acusado su aviso personalmente. El paso de la fecha límite del 16 de diciembre sin desocupar. Informe policial documentando daños a la propiedad. Imágenes de la cámara de seguridad de la violación de la puerta del estudio. Fotos. Documentación escrita de violaciones de normas. La jueza revisó cada prueba. Hizo preguntas aclaratorias. Señor Arturo, ¿tenían los acusados un contrato de arrendamiento escrito? No. Su señoría. ¿Pagaban alquiler? No, su señoría.
¿Cuánto tiempo residieron en su propiedad? 4 años. Su señoría. Y usted entregó el aviso adecuado el 16 de noviembre, dándoles hasta el 16 de diciembre para desocupar. Correcto. Su señoría. Entregué personalmente a cada acusado su aviso. La jueza se volvió hacia Darío y Elena. ¿Disputan alguno de estos hechos? ¿Disputan que recibieron aviso? ¿Que no desocuparon? ¿Que no tienen un contrato? Darío comenzó a hablar, alzando la voz. Él no puede simplemente. La jueza lo interrumpió. Responda la pregunta. Darío se desinfló. No, pero... Entonces no tiene defensa legal. Esta es una terminación de arrendamiento mes a mes. Se dio el aviso adecuado. Ustedes no cumplieron. Ella revisó el informe policial sobre la cerradura dañada. Daños a la propiedad durante el período de aviso. Eso es preocupante. Miró a Darío. Señor, esto no ayuda a su posición. El señor Arturo ha sido más que generoso. 4 años de vivienda gratuita. Ustedes han respondido al aviso legal de desalojo con daños a la propiedad y desafío. Tomó su bolígrafo. Hizo anotaciones. Estoy concediendo la petición del demandante. Orden de restitución de 10 días. Los acusados deben desocupar la propiedad dentro de 10 días a partir de hoy. Eso es el 17 de enero. Si no logran desocupar, el oficial del condado hará cumplir la remoción y colocará sus pertenencias en la acera. Costos judiciales otorgados al demandante. El mazo bajó. Final. Vinculante. La licenciada Méndez se inclinó cerca. Resultado perfecto. 10 días. Si no están fuera para el 17, solicitamos la orden de ejecución. Me levanté, recogí mi carpeta. Al otro lado de la sala del tribunal, Elena lloraba en silencio. Darío estaba sentado rígido, puños apretados. Habían perdido. El sistema legal había hablado. Seguía la licenciada al pasillo, sintiendo nada excepto una confirmación tranquila. Justicia. Procesal. Oficial. Caminamos hacia la salida. La luz del sol de invierno entraba a raudales por las ventanas del tribunal. 10 días, dijo la licenciada cuando llegamos a las puertas principales. Si no están fuera para el 17, solicitamos la orden de ejecución. El oficial manejará la remoción física. Asentí. Empujé la pesada puerta hacia el aire de enero. Hay una cosa más que necesito, dije. La licenciada me miró. ¿La revisión del testamento? Sí. ¿Qué tan pronto podemos completarla? Ella revisó el calendario de su teléfono. El borrador está listo. Podemos programar la firma y notarización esta semana. ¿El jueves? ¿Le funciona? El jueves es perfecto. Llegamos a la esquina donde nuestros caminos divergían. Estrechamos manos. Felicidades, señor Arturo. La parte difícil está hecha. No sonreí. No del todo, pero casi. Me volví hacia el estacionamiento. Carpeta bajo mi brazo. El sol de enero cálido en mis hombros. 10 días hasta que se fueran y un testamento para finalizar antes de que descubrieran qué más habían perdido. Jueves. 9 de enero. 2 días después de la audiencia. Me senté de nuevo en la oficina de la licenciada Méndez. Esta vez, para la ceremonia de firma del testamento. El documento yacía ante mí, impreso en papel legal grueso. Cada cláusula redactada con precisión. La licenciada lo revisó sección por sección. Beneficiarios principales. Asociación Americana del Corazón. $200,000. Fundación Escolar Local. El distrito donde había pasado mi carrera. $180,000. Activos restantes colocados en un fideicomiso benéfico para becas educativas. Elena recibió exactamente $1 con la frase, para reconocer que no ha sido olvidada. La licenciada había preparado 2 firmas de testigos, su asistente legal y gerente de oficina, ninguno con conexión conmigo o mi familia. El notario público esperaba. Esto es blindado, confirmó la licenciada. La ley no le exige dejar nada a hijos adultos. El dólar nominal previene desafíos basados en herederos olvidados. Una vez que esté firmado, notariado y archivado en mi oficina, es legalmente vinculante. Tomé el bolígrafo. Firmé mi nombre en la línea designada. Testiguado, notariado, sellado, completo. Domingo por la tarde. 12 de enero. 5 días hasta la fecha límite de desalojo. La casa existía en un limbo tenso. Darío y Elena finalmente empacando cajas, moviéndose lentamente como si retrasarse pudiera cambiar la realidad. Permanecí en mi estudio. Puerta abierta ahora ya que la cámara de seguridad vigilaba.
Alrededor de las 3 de la tarde, escuché la voz de Darío desde la puerta, hablando por su teléfono. Tono casual, confiado. Mi mano se detuvo sobre mi teclado. Ese tono. Activé la grabadora de voz de mi teléfono. Lo sostuve cerca de la puerta. Capturé la conversación unilateral claramente. Las palabras de Darío. Sí, después de que el viejo estire la pata, recibiremos al menos 400,000. La casa sola vale 420. Solo hay que esperarlo. Pausa. Nah, está siendo terco ahora. Pero lo que sea, lo conseguiremos eventualmente. La sangre es sangre, ¿verdad? Ella es su única hija. Risas. Exactamente. Jugar el juego largo. La llamada terminó. Pasos retirándose. Dejé de grabar. Lo reproduje. Cristalino. Cada palabra documentada. No solo se estaban aprovechando de mí ahora, estaban literalmente esperando que muriera, planeando su herencia. El ataque al corazón no había sido una llamada de atención para ellos. Había sido un adelanto financiero. Mis manos permanecieron firmes mientras guardaba la grabación en 3 ubicaciones. Teléfono, computadora, almacenamiento en la nube. Evidencia, no para el tribunal esta vez, para mí mismo. Confirmación. Miércoles por la noche, 15 de enero, 2 días antes de la fecha límite final. Había evitado a Darío y a Elena mayormente, comunicándome solo cuando era necesario. Pero esta noche, tenía algo que comunicar. Preparé la cena, algo que rara vez hacía ya. Pasta simple, ensalada, adecuada para 3. Puse la mesa del comedor formalmente. Cuando emergieron de su empaque, llamé. La cena está lista, por favor, siéntense. La sospecha cruzó sus rostros, pero el hambre ganó. Se sentaron. Darío cauteloso, Elena incierta. Comimos en silencio durante varios minutos. Dejé mi tenedor con precisión deliberada. Tengo algo que informarles. Pensé que deberían saberlo antes de irse. Elena levantó la vista, débil esperanza en su expresión. He cambiado mi testamento. Las palabras cayeron llanamente. Todo va a caridad ahora. Asociación del Corazón, fundaciones escolares, fideicomisos educativos. Recibirás $1, Elena. Exactamente $1. Para mostrar que no fuiste olvidada. El resto, aproximadamente $400,000, va a organizaciones que realmente sirven un propósito. Observé sus rostros. Shock, comprensión, ira construyéndose. El tenedor de Darío resonó en su plato. ¿Qué? Viejo senil. No puedes hacer eso. Su voz se elevó a un grito. Permanecí sentado. Tranquilo. Ya está hecho. Firmado, notariado. Archivado con mi abogada. Legalmente irrevocable. El rostro de Elena se había puesto blanco. Papá, no puedes. Soy tu hija, soy tu única hija. Sí. Y cuando tuve un ataque al corazón, visitaste una vez por 15 minutos. Me dijiste que mi ausencia era pacífica. Dejaste que tu marido se burlara de mí, usara mi casa, destruyera mi propiedad. ¿Por qué te dejaría algo? Darío se puso de pie, la silla raspando hacia atrás violentamente. Esto es porque no nos mudamos lo suficientemente rápido. Eres así de mezquino. Encontré sus ojos fríamente. Es porque escuché tu conversación telefónica el domingo. Después de que el viejo estire la pata, recibiremos al menos $400,000. Solo hay que esperarlo. No vivían aquí por necesidad. Estaban esperando que muriera para poder heredar. Bueno, sorpresa. No hay nada que heredar. El color desapareció del rostro de Darío. Había sido atrapado. Elena miró entre nosotros, confundida. ¿Qué llamada telefónica? Darío. ¿De qué está hablando? Las manos de Darío se apretaron. ¿Me grabaste? Eso es invasión de privacidad. Mi voz se mantuvo nivelada, casi clínica. En mi propia casa, puedo grabar lo que escucho. La grabación es legal e informativa. Me levanté. Recogí mi plato. Han sido parásitos ambos viviendo de mí mientras literalmente esperaban que muriera. El ataque al corazón fue conveniente para ustedes, ¿no es así? Acelerar la línea de tiempo. Elena comenzó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. No lágrimas tristes. Lágrimas de ira. Lágrimas frustradas. No puedes hacer esto. Hay leyes. Los hijos tienen derechos. Los hijos adultos no tienen derechos de herencia aquí. Pregunté a mi abogada específicamente. Puedo dejar mi patrimonio a quien yo elija. Elijo la caridad. Personas que lo necesitan.
Organizaciones que ayudan a otros en lugar de explotarlos. Caminé hacia la cocina. Enjuagué mi plato. Lo dejé en el escurridor. Detrás de mí, Darío estaba gritando algo. Amenazas, maldiciones, argumentos desesperados. Los sollozos de Elena. Subí las escaleras a mi dormitorio. Cerré y aseguré la puerta. Me senté en el borde de la cama en el silencio. Estaba hecho. Todo. El desalojo. El testamento. La verdad. Sabían todo ahora. Sabían que habían perdido completamente. 2 días más de su presencia. Luego silencio. Mi casa. Mi vida. Mis elecciones. Exactamente como debería ser. Viernes por la mañana. 17 de enero. Día de la fecha límite. Me desperté a las 6. Me vestí. Hice café. Me senté en mi estudio viendo las transmisiones de la cámara de seguridad. La casa era un caos. Cajas medio empacadas. Muebles torcidos. Darío y Elena moviéndose frenéticamente por las habitaciones agarrando pertenencias. Lo habían dejado para el último momento posible. A las 9 de la mañana en punto, una patrulla entró en el camino de entrada. Observé desde la ventana de mi estudio mientras el oficial Ramírez, un hombre robusto en uniforme, documentos oficiales en mano, se acercaba a la puerta principal. Llamaba firmemente. Bajé las escaleras, abrí. Señor Arturo. Soy el oficial Ramírez. Estoy aquí para hacer cumplir la orden de restitución emitida por el Tribunal de Justicia. Asentí. Todavía están adentro. Empacando. Su expresión se mantuvo profesional. ¿Entienden que deben desocupar hoy? Lo entienden. Si lo aceptan es otro asunto. Ramírez entró. Llamó con voz autoritaria. Este es el oficial del condado. Se les requiere desocupar estas instalaciones inmediatamente. Pueden tomar sus pertenencias personales. Tienen hasta las 2 de la tarde para completar la remoción. Después de esa hora, cualquier artículo restante será colocado en la acera. Las siguientes 5 horas fueron un caos controlado. Darío gritaba obscenidades mientras arrojaba ropa en bolsas de basura. Elena lloraba mientras envolvía platos en periódico. Habían alquilado un camión de mudanzas. Lo vi estacionado en la calle, naranja y blanco, patéticamente pequeño para 4 años de posesiones acumuladas. El oficial permaneció presente, estacionado en la sala de estar, observando. 2 veces tuvo que advertir a Darío sobre su lenguaje y movimientos agresivos. Señor, cálmese, o tendré que citarlo por conducta desordenada. Este es un desalojo legal. Necesita cumplir pacíficamente. Darío fulminó con la mirada pero moderó su comportamiento. Me quedé en mi estudio mayormente, puerta abierta, viendo la remoción. Se llevaron muebles que eran suyos, un juego de dormitorio, un centro de entretenimiento barato. Dejaron el resto. Para la 1:30 el camión estaba cargado de manera desordenada, cajas y muebles atascados dentro sin organización. Elena hizo un último viaje por la casa, ojos rojos de llorar. Ella miró hacia mi estudio. Encontré su mirada. Ella abrió la boca como para hablar. La cerró, se dio la vuelta. A 10 minutos para las 2, Darío aceleró el motor del camión y se alejó de la acera. Elena lo siguió en su sedán. El oficial caminó por la casa conmigo, documentando que ahora estaba vacante. Firmé el formulario de finalización. La propiedad es devuelta a su posesión. Señor Arturo. Estrechó mi mano. Se fue. Supe los detalles más tarde. Piezas unidas por observación y una llamada telefónica amarga que Elena hizo a una prima, que alguien escuchó y compartió. Ningún apartamento los aceptaría. Sin dinero para el primer mes. Último mes y depósito ahorrado después de años de vivir gratis. Sin referencias que yo proporcionaría. Habían encontrado el motel más barato en las afueras de la ciudad. Un lugar deteriorado cerca de la autopista donde el letrero de neón parpadeaba y el estacionamiento albergaba personajes sospechosos. $650 por semana. Sin cocina. Sin contrato. Paga semanalmente o vete. El ingreso a tiempo parcial de Elena, $1,600 mensuales, no podía cubrirlo. El negocio de criptomonedas de Darío no generaba nada. En una semana, sus ahorros, cualquier cantidad escasa que hubieran raspado, se habían ido. La realidad financiera que habían evitado durante 4 años viviendo de mí se derrumbó como un edificio colapsando. 8 días después del desalojo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Solo una foto. Sin texto. Lo abrí.
Darío en lo que parecía ser una estación de policía, sentado en un escritorio, oficial visible en el fondo. Una hora después, un segundo mensaje del mismo número. Pensé que querría saber. Cargos de fraude. Múltiples víctimas. Busqué noticias en línea. Encontré un breve artículo en la sección de negocios local. Hombre local acusado en esquema de inversión de criptomonedas. El nombre de Darío. Acusaciones de operar un esquema fraudulento, convenciendo a inversionistas de comprar tokens sin valor, luego retirando efectivo mientras los valores colapsaban. 7 víctimas identificadas. Pérdidas combinadas de más de $43,000. Cargos. Fraude electrónico. Fraude de valores. Fianza fijada en $15,000. Así que eso es lo que había sido el negocio de Darío. No inversión en criptomonedas. Fraude con criptomonedas. Y ahora lo había alcanzado. No sentí satisfacción. Solo reconocimiento frío. Darío no pudo pagar la fianza. $15,000 bien podrían haber sido $1 millón. Se sentó en la cárcel del condado durante 6 días mientras Elena se apresuraba, llamando a parientes lejanos, suplicando ayuda. Finalmente, algún pariente que nunca había conocido pagó la fianza. Darío fue liberado en espera de juicio. Regresó al motel con Elena. Pero algo se había roto. Los mensajes anónimos sugerían discusiones fuertes, vecinos quejándose, el estrés de la pobreza, problemas legales, falta de vivienda y consecuencias. 3 semanas después del arresto de Darío, mediados de febrero según mi calendario, otro mensaje anónimo. Foto de documentos judiciales. Solicitud de divorcio. Elena solicitando disolver el matrimonio, citando diferencias irreconciliables. La asociación parásita estaba colapsando desde adentro. Guardé la foto, la archivé con mi otra documentación. No porque la necesitara, solo porque la finalización importaba. La historia tenía un final. Darío enfrentando cargos criminales. Elena finalmente cortando lazos. Las consecuencias naturales de la vida parásita y los esquemas fraudulentos. Yo no había causado el arresto de Darío. El propio comportamiento criminal de Darío lo había hecho. Pero el desalojo había acelerado todo. Eliminó la burbuja protectora de vivienda gratuita. Los expuso a la dura realidad que habían estado evitando. A veces la justicia no era lo que hacías. Era lo que dejabas de permitir. Principios de febrero trajo algo que no había experimentado en 4 años. Soledad genuina. No soledad triste, sino paz solitaria. La distinción importaba. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar. No cuando los pasos de Darío tronaban arriba. Comía lo que quería, cuando quería, sin planificar comidas alrededor de otros o encontrar mis comestibles consumidos. La casa respiraba de manera diferente, más ligera. Mi rehabilitación cardíaca continuaba 3 veces por semana. Ejercicio monitoreado, seguimiento de la frecuencia cardíaca, mejora constante. La doctora Valenzuela expresó satisfacción por mi progreso. Señor Arturo, su progreso es excelente. Cualquier estrés bajo el que estuviera antes, claramente se ha ido. Sus números cuentan una historia. Solo asentí. Algunas cosas no requerían explicación. Comencé pequeños proyectos. Repintar el pasillo, organizar el garaje, plantar un lecho de jardín en el patio delantero. Actos simples de propiedad, de recuperar espacio. Día de San Valentín. Aproquero 14 de febrero. Estaba revisando las finanzas en la mesa de la cocina cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto. El nombre de Elena. Lo miré fijamente antes de abrir. Papá, lo siento. Estábamos equivocados. Podemos hablar. 8 palabras. 4 meses de ausencia. Explotación. Batallas legales. Desalojo. Reducido a 8 palabras. Dejé el teléfono. No respondí inmediatamente. 3 días lo pensé. Trabajé en el jardín. Asistí a rehabilitación. Preparé comidas. Viví mi vida tranquila. El mensaje permaneció sin respuesta. ¿Qué quería Elena? Reconciliación. Ayuda financiera. Un regreso a cómo eran las cosas. ¿Y qué quería yo? Una hija que me había abandonado durante un ataque al corazón. Una hija que me dijo que mi ausencia era pacífica. Pero también mi hija. Mi única hija. La única conexión restante con mi difunta esposa. 17 de febrero. 3 días después del mensaje de Elena. Me senté en mi escritorio. Teléfono en mano. Componiendo cuidadosamente. Elena, te amo. Pero el respeto viene antes que el perdón.
Cuando estés lista para tratarme como a un padre, no como a un recurso, podemos hablar. No antes. Lo leí 3 veces. No ajusté nada. Lo envié. La respuesta fue inmediata. 3 puntos mostrando que estaba escribiendo. Luego los puntos se detuvieron. No llegó respuesta. Pasaron horas. Días. Nada. No experimenté decepción. Solo reconocimiento. Ella no estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. El cambio real requería más que un mensaje de texto de disculpa cuando la vida se ponía difícil. Requería entender qué había estado mal en primer lugar. Si Elena entendía eso, el tiempo lo diría, o no. De cualquier manera, mi vida continuaba. Mediados de marzo, vi la actualización de noticias. Breve artículo en la sección judicial de los periódicos. Darío ingresando una declaración de culpabilidad por cargos de fraude reducidos. Sentencia. 18 meses de libertad condicional. Servicio comunitario. Restitución de $43,000 a las víctimas identificadas. Sin tiempo de cárcel más allá de los 6 días ya cumplidos. Lo leí 2 veces. No sentí nada excepto cierre. El comportamiento criminal de Darío tenía consecuencias. Las víctimas recibirían alguna compensación. Darío pasaría el próximo año y medio bajo supervisión, pagando deudas. Justicia, imperfecta, como toda justicia humana, pero real. Unos días después, otro breve artículo. Divorcio finalizado. Elena, estado civil soltera. Pequeño apartamento estudio en un vecindario de clase trabajadora. 2 trabajos, tiempo completo en un consultorio dental, medio tiempo en el spa. Haciendo su propio camino. Aprendiendo lo que realmente requería la independencia financiera. Las lecciones que no pude enseñarle mientras estaba aislada de las consecuencias. Finales de marzo. La primavera llegaba con mañanas cálidas y flores del desierto floreciendo. Me senté en mi patio trasero al amanecer, taza de café en mano, viendo el cielo cambiar de púrpura a naranja y azul. Al lado, la señora Patterson estaba en su jardín, regando plantas. Ella me notó. Saludó. Buenos días, Arturo. Hermoso día. Le devolví el saludo. Sonreí. Hermoso. De hecho, mi teléfono vibró. Mensaje de la licenciada Méndez. Todos los documentos del patrimonio finalizados y archivados. Todo listo, señor Arturo. Respondí. Gracias por todo, licenciada. Su respuesta. Un placer. Manejó todo con una disciplina impresionante. Disfrute de su paz. Dejé el teléfono, miré mi jardín. El lecho de flores que había plantado hacía 2 semanas mostraba un nuevo crecimiento. Verbena púrpura, lantana amarilla, salvia roja. Plantas del desierto, resistentes, prosperando en condiciones duras. Las había elegido deliberadamente. Símbolos de resiliencia, de supervivencia, de florecer después de la dificultad. Mi corazón latía constantemente en mi pecho. El corazón que casi se había detenido en la noche de Halloween. El corazón que estaba sanando. Todo estaba sanando. Tomé un sorbo de café. Pensé en los últimos 6 meses. El ataque de Halloween, el aislamiento del hospital, las batallas legales, el desalojo, el arresto de Darío, el silencio de Elena. Todo condujo aquí, a este patio, a este amanecer, a esta paz. La gente podría llamarlo venganza. Yo lo llamaba justicia. Justicia para mí mismo. Justicia para mis límites. Justicia para mi vida. Había dejado de permitir. Comencé a hacer cumplir. Usé sistemas diseñados para proteger a los propietarios, para hacer cumplir contratos, para distribuir patrimonios de acuerdo con deseos reales en lugar de obligaciones asumidas. Y ahora vivía en los resultados. Tranquilo, pacífico, libre. Por primera vez en 4 años, no, más tiempo desde la muerte de mi esposa hace 5 años, me sentí completo, no porque hubiera lastimado a alguien, sino porque había dejado de permitir que alguien me lastimara. El café estaba bueno. El amanecer era hermoso. Las flores florecerían. La vida continuaba. Mejor. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.